que lo acaban de ver hace instantes. Cualquier ejercicio, cualquiera, de integral indefinida, no esta situación, de integral indefinida, cualquier ejercicio resuelto por el método que corresponda, va a dar por resultado f grande, la primitiva, más una constante arbitraria de integración. En cambio, cualquier ejercicio de integral definida, resuelta como está indicado ahí, aplicando la regla de Barrow, va a dar por resultado siempre, un número real. ¿Ven la tremenda diferencia entre ambas integrales? Ahora bien, un número real podrá ser, es como que tenemos tres grandes alternativas para números reales: negativos, positivos y el cero. Entonces, así es, Javier, desaparece la constante arbitraria de integración. No hay más. Entonces, ese número real, supongamos que dé 15, por decir cualquier número real positivo. Es válido pensar, con algunos detalles, que ese 15 corresponde al área bajo la curva. Relacionen este valor positivo con esa primer diapositiva de hace 2 semanas. ¿Qué pasa si ese resultado es negativo? Cuidado que suele haber mucha confusión acá. Supongamos que ese cálculo, f de b menos f de a, revisándolo bien, les dé, por decir cualquier negativo, menos 9. ¿Puede dar menos 9? Claro que sí. Insisto, si han calculado bien, si han reemplazado bien. Ahora, la pregunta es, ¿ese menos 9 es un área? Pensemos. ¿Por qué no? Están respondiendo bien. Simplemente pregunto, ¿por qué ese menos 9 no puede ser un área? Nunca. Nunca. ¿Por qué creen que ese menos 9 o menos 32 o menos 7 cuartos? Lógico, lógico, muy bien, muy bien. Todo lo que están respondiendo está impecable. No hay áreas negativas, no existen las áreas negativas. Después vamos a ver qué pasa en un cálculo de áreas correctamente resuelto, bien aplicada la regla de Barrow, y que nos diera menos 10 en un cálculo de área. Cuidado, no puede dar negativo. Entonces ahí vamos a tener que hacer algunos ajustes en el resultado y o en el desarrollo previo. Bien, conclusión. Les voy a leer el último párrafo. Una integral definida puede ser, o sea, el resultado puede dar positivo, negativo o cero. Para que pueda ser interpretado el resultado como un área, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB y positiva
¿Qué significa que la función sea positiva en un intervalo? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Qué significa que la función sea positiva en el intervalo cerrado AB? Bien, ¿otro? ¿Otro? No, no, Raiza, no. No, tampoco, porque puede ser creciente o decreciente, pero tampoco, no, Bruno, no, no. Bien. Les respondo entonces. Dice, la función tiene que ser positiva. A ver si miran el GeoGebra que les hago. Usted indíqueme, Inge, si lo hago bien. Eje de las X. ¿Se ve bien acá abajo? Sí. Horizontal. La función tiene que estar por encima del eje de las X. Cualquier curva. Continua. Un alumno preguntó en el primer cuadrante. No. Tendrá que estar entre el segundo y primer cuadrante. No importa si la función es creciente o decreciente. Tiene que ser positiva. Entonces sí, imaginen la curva acá, el eje de las X, y ahora estoy marcando el intervalo cerrado AB. Todo esto que hay ahí adentro, esa región, esa zona, esa área, obviamente va a dar un valor positivo. Siempre. Sí, profe. Bien. Entonces, pasamos a la resolución. Vamos a ver algunos gráficos para que volvamos a hacer hincapié en estos conceptos teóricos. Bueno, se pide la integral entre -3 y 0 de esta función, valor absoluto de x más 2. Acá la tenemos graficada para que veamos qué es lo que se está pidiendo. Valor absoluto de x más 2 lo sabemos graficar, hemos trabajado con esta función cuando vimos gráficas de funciones, y se pide encontrar esta región sombreada, esta que está en rojo, digamos, en un rojo tenue, entre Ajá. -3 y 0. Este es el intervalo de integración, que lo leo sobre el eje X, y yo quiero calcular esta área, esta región, más esta región. Vamos a ver cómo llegamos a este valor, que me lo da GeoGebra, que la integral definida es igual a, lo tengo en decimales, acá 2,5, en los cálculos 5 medios. Lo mismo. ¿Cómo llegamos a eso? Para determinar esta integral, yo tengo que descomponer esta función, valor absoluto de x más 2, en dos rectas. ¿Sí? Es una gráfica, es una función definida por tramos, y tengo obviamente dos tramos diferentes dentro del intervalo donde yo quiero integrar. Entonces, de acuerdo a la definición de valor absoluto, planteamos la recta x más 2, si x más 2 es mayor o igual que 0, y la recta menos x más 2, si x más 2 es menor que 0. Esta recta es x más 2, y esta recta es menos x menos 2. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esta integral? La integral entre -3 y 0 la voy a descomponer en la suma de dos integrales. Una que va a ir entre -3 y -2 de esta función, ahí f chica sería menos x menos 2, más la otra integral que va desde -2 hasta 0, y ahora la f chica va a ser x más 2. ¿Sí?
Esta integral la descompongo en la suma de estas dos integrales. Entonces, resuelvo cada una de estas integrales por separado. Esta integral, ¿cómo la vamos a resolver? Esta integral la podemos descomponer a su vez en dos integrales. Una que sea menos la integral de x diferencial de x, que me va a dar por primitiva menos x cuadrado sobre 2. Y la otra integral va a ser menos 2, que lo sacamos fuera del símbolo integral por ser una constante, menos 2 integral del diferencial de x, que me va a dar menos 2x. Esta es la f grande de x. Esa primitiva la tengo que evaluar entre los límites de integración, entre menos 3 y menos 2. ¿Cómo hacemos esa evaluación? En la función primitiva reemplazo todas las x por el límite superior. Recuerden la fórmula que vimos recién. F de B menos F de A. Bueno, hago toda esta función valuada en menos 2 menos toda esta función valuada en menos 3. Resuelvo y obtengo un medio. ¿Qué representa este un medio? Esta área, ahí está siendo positivo, ¿verdad? Es un área en este caso. Ese triangulito que tengo acá es un medio. Ahora vamos con la otra integral, que como vemos es mayor. El área me debería dar un número más grande que el primero que obtuvimos. Vamos a ver si es cierto. La otra integral, entre menos 2 y 0, también descompongo en la suma de dos integrales, integro, valúo entre menos 2 y 0, planteo toda la primitiva valuada en 0, que se anula, menos toda la función primitiva valuada en menos 2. Resuelvo y me da 2. Como observamos, esta área, hablo de área porque cumple con la condición de que la función está siendo positiva dentro del intervalo de integración. Entonces, esta área vale 2, esta área es más chica, por eso vale un medio, entonces la integral entre menos 3 y 0 será la suma, como dijimos acá, la suma de estas dos integrales, la suma de estos dos resultados, resultado final, 5 medios. Acá hay un detalle interesante aclarar también. Este ejercicio, ingeniera, ¿Sí? usted lo plantea como cálculo de una integral definida Sí, solamente. solamente. Entonces, tengan en cuenta, señoritas y muchachos, que en el ejercicio 1, ahí arriba, dice, imaginen un título, calcular la siguiente, calcular la siguiente integral definida. Lo que está ahí. No dice otra cosa. Recordemos, Calcular la siguiente integral una definida. integral definida puede ser positiva, nos dio positivo en este caso. Puede ser negativa, ya vamos a ver una situación donde de negativa, y también podría ser igual a 0. También vamos a ver una situación donde el integral Claro, da igual a 0. pero En, es... en este caso, el Sí, resultado que obtenemos sí es un área, porque está cumpliendo con estas condiciones. La función es continua y a su vez es positiva en el intervalo de integración. Entonces, si acá, si en lugar de decir el enunciado calcule el área, estas deberían ser unidades de área. Lo vamos a ver a en el último ejemplo. eso iba a plantear. Bueno, hay una señorita o un joven, perdón, el tercer paso, Camila, el tercer paso, Es- ¿a qué se refiere al tercer paso? Supongo que será este. Ese para mí el segundo. Pero bueno, No, no sé. entiendo que ese paso ahí la profesora descompuso. No, el que está más abajo.
Este. Ese. Integro, separando en dos integrales. Y esta es la primitiva de la primera integral, y esta es la primitiva de la segunda integral. Bien. Y después de ese paso se aplica la regla de Barrow. Toda esa primitiva valuada en 2, menos toda la primitiva valuada en -3. Cuidado con los signos. Cuidado. Bueno, el hecho siempre, la verdad es un comentario permanente que hago. La ventaja de tener el paso a paso prolijo con los datos, más algunos comentarios y también el GeoGebra, no el mío, sino el que está ahí, es importantísimo. Bueno, Muy bien. pasemos a otro, en una de esas se despejan las dudas, porque Sí. tengo varios para mostrar. Se pide la integral entre 1 y e de esta función. En el caso anterior, vuelvo a un ratito a la diapositiva anterior, no aplicamos ningún método de integración. Simplemente trabajamos con la definición de valor absoluto. Las integrales que me quedaron planteadas son integrales inmediatas. Acá separo en dos integrales y inmediatamente encuentro la primitiva. Pero en este caso, eso no va a ocurrir. Acá tengo que acudir a un método de integración. El método de integración que voy a usar es el método de sustitución. ¿Por qué voy a usar el método de sustitución? Porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Tengo en la integral la derivada de una de las funciones que está también en la integral. Entonces hago esta sustitución. Defino u, calculo el diferencial de u, despejo el diferencial de x. Si en esta integral voy a poner todo en función de u, los límites de integración también me tienen que quedar en función de u. Porque esta integral se lee integral desde x igual a 1 hasta x igual a e. Vuelvo al gráfico anterior. Esta integral era desde x igual a -3 hasta x igual a 0. Eran los límites de x. Acá, si yo reemplazo todo esto en función de u, acá tengo que colocar los límites de integración en función de u. ¿Cómo hago eso? Cuando x vale 1, voy acá a la sustitución que hice. Si x vale 1, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de 1. Logaritmo de 1, 0. Es decir, que u vale 0. Cuando x vale e, en el otro límite de integración, vengo acá, logaritmo de e, 1. U vale 1. Entonces voy a integrar entre 0 y 1 y reemplazo. Dijimos, logaritmo de x es u sobre x y reemplazo el diferencial de x por x diferencial de u. Acá voy a simplificar las x y me va a quedar la integral de u diferencial de u. Una integral inmediata. ¿Qué me va a dar como primitiva? U al cuadrado sobre 2. Valuado entre 0 y 1. No vuelvo acá a x. No hago como hacíamos en la sustitución, en el método de sustitución cuando trabajábamos con integrales indefinidas, que volvíamos finalmente a la variable x. No, acá trabajo con u y valúo en u, porque estos ya son los límites de u. Entonces hago toda la función valuada en 1, ¿cómo me quedaría? 1 al cuadrado 1 sobre 2, 1 medio. Menos toda esta función valuada en 0. Y cuando la evalúo en 0 se anula. Por eso el resultado es 1 medio. Muy Vamos bien. a ver la gráfica de esta función. Acá tengo logaritmo de x sobre x, es esta curva, y yo quiero integrar entre 1 y e. ¿Cuánto vale e? 2,7 y un montón de decimales más. Bueno,
esto que está sombreado es el 1/2 que acabamos de determinar. Nuevamente, si se hubiese pedido el cálculo del área, en donde aplicamos la integral definida, que está planteada en el ejercicio 2, con el gráfico que tienen ahí en GeoGebra, a ese valor 1/2 le tendrán que agregar unidades de área o directamente un símbolo U minúscula A minúscula. Eso significa unidades de área. Sí, profe. Bien. Pasamos a otra situación. Tengo para resolver esta integral. La integral entre -2 y 2 de x por e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Tampoco es una integral inmediata y, como ven, se aplica el método de sustitución. ¿Por qué aplicamos este método? Porque x es la derivada del exponente. Entonces, ¿quién va a ser u? El exponente. Si u es x al cuadrado, calculo el diferencial de u, despejo el diferencial de x. De nuevo, si aplico el método de sustitución, tengo que cambiar los límites de integración. Cuando x vale -2, ¿dónde vengo acá? -2 al cuadrado 4, u vale -4. Cuando x vale 2, en el otro límite de integración, 2 al cuadrado 4, y también me queda -4. Entonces voy a integrar desde -4 hasta -4 esta función. Aplico el método de sustitución, veo que puedo simplificar la x, sacamos el -1/2 fuera del símbolo integral, me queda una integral inmediata, la integral de e a la u diferencial de u según la tabla es e a la u, la tengo que evaluar entre -4 y -4, y cuando hago esa evaluación me quedan estos dos términos iguales, por lo tanto el resultado es 0. Que dijimos recién que una de las posibilidades era que la integral me diera 0. Y vamos a Acá ver es el gráfico. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Acá es interesante lo que ya van a ver en el gráfico, pero antes que vean el gráfico, fíjense la integral que les ha quedado. La integral entre -4 y -4. O sea, con A y B iguales. Más allá de que sean positivos, negativos, no importa. Entonces, cuando los límites de integración son iguales, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto al resultado? Más allá de que, a ver, quiero esperar otras respuestas. Bueno, Joaquín, a ver, ya va. Ya va. A ver. También, bueno. Pero a ver, miren la integral. Bueno, ahí me gustó más. La respuesta de Agostina la veo como justa, pero las otras también. O sea, cuando tenemos el A y B igual, el resultado va a ser 0. Siempre. Siempre. Cuando tenemos el A y B, el resultado, el A y B igual, repito,
el resultado va a ser 0. Después algunos alumnos dijeron, no hay área, está todo en un mismo punto. Bueno, son válidas esas situaciones. ¿Usted le iba a mostrar un gráfico? Sí. Que los límites de integración sean iguales surgió del método de sustitución. En principio, los límites de integración no son iguales. No, claro, digo. No. Pero se pide la integral entre -2 y 2. Claro. ¿Por qué dio resultado 0? Matemáticamente porque estas dos cosas son iguales o porque estos límites son iguales. Pero gráficamente, ¿por qué dio 0? Porque esta región sombreada es exactamente igual a esta región sombreada. Cuando nosotros estamos calculando la integral definida, estamos haciendo la suma de esta región menos la resta de esta región. Al ser estas regiones iguales, el resultado es 0. Es un detalle interesantísimo lo que está pasando en este ejercicio. Si el ejercicio número 3 hubiese tenido como subtítulo calcular la siguiente integral, nada más, repito, calcular la siguiente integral, el resultado es 0. Y ese resultado es absolutamente correcto. No hay otro resultado. En cambio, si el pequeño subtítulo encima de esa integral hubiese sido calcular el área indicada según la siguiente integral, cortito, calcular el área. ¿Ustedes creen que esas dos sombras rosadas es 0? Cuidado. Bien. Es para que lo piensen. Seguramente tiene otro ejercicio usted, Sí. profesora. Bien. Vamos a esto. ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Aplico algún método? ¿Qué método tengo que aplicar? No me hace falta aplicar métodos de integración. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Hay alguna respuesta o no? Es una resta de integrales. Bueno, o sea que para que sea una resta de integrales, lo que tengo que hacer es distribuir el denominador y separar en dos integrales. O sea, acá no hace falta complicarnos con ningún método de integración. No es un cociente de polinomio para hacer descomposición en fracciones simples, no. Distribuyo y separo en dos integrales. X cuadrado sobre x a la quinta, me va a quedar 1 sobre x al cubo, que lo voy a pasar al numerador para poderlo integrar como x a la m. Y lo mismo hago en la segunda integral. Resuelvo, calculo su primitiva, x a la menos 2 sobre menos 2, y x a la menos 4 sobre menos 4. Lo vamos a expresar de otro modo para que sea más fácil efectuar la regla de Barrow. Y finalmente hacemos toda esta función valuada en menos 1 menos toda esta función valuada en menos 3. Reemplazo, ¿y qué me da? Menos 16 sobre 81. Me da un número negativo. Estaba dentro de las posibilidades. Una integral definida puede ser positiva, puede ser negativa, e incluso puede ser igual a 0.
porque es negativa. Esta es la gráfica de la función y nosotros estamos integrando entre -3 y -1. Esta región ha quedado por debajo del eje X. Por eso su resultado ha sido negativo. Ingeniera, ¿Sí? tengo entendido que este es el último No, ejercicio. queda uno más. Si nos apuramos, llegamos con el tiempo. No, no, no es por eso. Eh, Porque quería que los alumnos vieran una propiedad muy importante en cálculo de áreas. Bueno, bueno. Me voy a tomar un tiempito y si después, bueno, Sí, si no, dejamos para la no, clase que sigue. nos conectamos un ratito más. Ah, bien. Supongamos que se haya pedido calcular el área de esa integral entre -3 y 1. Miren solamente en el GeoGebra, en el gráfico, todo lo que está del eje de las Y a la izquierda. O sea, se está pidiendo el área de lo que está sombreado. Se está pidiendo un cálculo de área. Entonces el resultado no puede ser negativo nunca. No existen áreas negativas. Ahora, ¿cómo se logra que ese resultado sea positivo? No es cuestión de tachar el signo así nomás, ¿eh? No, no, no. Fíjense en el recuadro blanco del ejercicio. Dice la integral entre -3 y -1. Miren mis dedos, por favor, perdón. Si invertimos los límites de integración, hay una propiedad. Si invertimos los límites de integración, el resultado va a estar con signo menos. Repito, al invertir los límites de integración, es una propiedad, la pueden ver en la parte teórica, el resultado va a dar con signo menos. Entonces, miren lo que les va a quedar. El resultado va a estar con signo menos. Entonces, menos -16 sobre 81. ¿Se entendió? Menos, paréntesis, -16/81. ¿Cuánto da eso? 16 sobre 81 unidades de área. Valor positivo. Bien. Tendríamos un ratito para el último ejercicio y después ya nos vamos. El listado de ejercicios con Ah, claro. respuestas. Eso es lo que faltaba. No, no, no. Y Ah, falta este. vamos a cálculo de área. Bien. Entonces, todo lo que vimos hasta acá era integral definida. Esto también es integral definida, pero se pide explícitamente el cálculo de área. Si nos fijamos en el resultado, dice unidades de área. O sea que esta región sombreada más esta región sombreada, la suma entre estas dos da 8/3 unidades de área. 8/3 centímetros cuadrados, 8/3 metros cuadrados, la unidad de área que corresponde. Para este tipo de ejercicios sí o sí necesitan graficar. Para la integral definida no hace falta.
yo les he planteado las gráficas para que nos ubiquemos en la situación y para que comparemos por qué en algunas oportunidades da positivo, por qué otras veces da negativo, por qué me puede dar igual a cero, qué significa gráficamente eso, pero si ustedes no grafican, igualmente le pueden resolver el integral. Acá necesito graficar, porque como lo que se pide es un área, yo tengo que ver si dentro del intervalo de integración hay, la función está o encima del eje X, que es lo que yo necesito, función positiva, y si no está encima del eje X como esta parte, tengo que efectuar esa propiedad que les acaba de contar el ingeniero Chami para transformar esto que en principio es negativo en un valor positivo. Ingeniera, ¿Sí? sugiero algo porque quedan segundos Sí, que que nos nos desconectemos. vayamos Mm, de la reunión y volvemos. y, y que volvamos, por supuesto. Salimos rápido.